El tema que nos ocupa el día de hoy, el centenario de la reforma universitaria, considero que es un tema fundamental para nuestra existencia misma como universidad. Por lo tanto, quisiera para empezar señalar que no solo estamos frente a una conmemoración, sino estamos básicamente frente a una celebración, porque lo que somos como universidad pública y democrática y responsable con el país y América Latina, que seguramente es parcial y poco todavía, se lo debemos al Grito de Córdoba. En esta perspectiva, el Grito de Córdoba fue un hito no solo como lucha universitaria, sino como la lucha antioligárquica, que en ese momento, 1918, empezaba su impronta en el continente. Y entonces el Grito de Córdoba, que tenía como objetivo convertir a las universidades públicas en espacios democráticos de producción del conocimiento, no era únicamente el movimiento que se llevó adelante en su respaldo, un movimiento estudiantil o universitario, sino formaba parte y forma parte la lucha por la reforma universitaria de un movimiento mayor, de un movimiento democrático mayor. Al respecto, voy a redactar una breve anécdota y leer 7 líneas del primer párrafo del manifiesto. Cuando yo llegué a San Marcos el año 71, saliendo de la fábrica de zapatos Oxford, que era donde estudiábamos los que cursábamos los estudios generales, en ese momento, había un camioncito con un montón de libros. Que regalaba esta persona que había llegado con este camioncito a la puerta. Y esos libros no eran otra cosa, recuerdo, en tomos de 3, con un listón de papel que los unía, no eran otra cosa que la reforma universitaria en 3 tomos, editada por la Universidad de San Marcos, el autor, uno de los dirigentes estudiantiles reformistas y que después sería un gran difusor de la reforma, Gabriel del Mazo. O sea que conseguí gratis en la puerta del ciclo básico lo que hoy es una edición seguramente muy apetecida por quienes están interesados en el tema universitario, que partiendo del movimiento argentino, el primer tomo se dedica únicamente al movimiento argentino, recoge todos los manifiestos y la polémica de la época sobre el tema, y empieza con el primer párrafo del manifiesto de Córdoba. A mí no me gusta leer cosas en exposiciones públicas, pero lo voy a hacer por su importancia. Dice: Córdoba, 21 de junio de 1918. La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Como ustedes ven, y por supuesto continúa en 4 páginas más el manifiesto, como ustedes ven, la ambición de esta convocatoria fue muy grande y de hecho la trajo al Perú
un político argentino muy importante, el doctor Alfredo Palacios, un socialista argentino que vino en 1919 a visitar Lima y en especial a visitar San Marcos, con esta novedad fundamental, la novedad del Grito de Córdoba y del manifiesto, que los estudiantes de San Marcos, que estaban en ese momento en lucha, mayo de 1919, asumen, desarrollan con esta bandera más su movimiento y consiguen en ese momento el gobierno de Augusto B. Leguía, que empezaba, un estatuto universitario que recoge por primera vez algunas de las reivindicaciones de Córdoba. Si bien debemos asumir esto no solo como conmemoración, sino como celebración, hay que señalar que la propuesta tanto institucional como académica de Córdoba no se aplicó sino parcialmente, y que, lógicamente, en el curso de estos 100 años, su propuesta ha quedado también un tanto desfasada en el tiempo. Sobre todo, y esto lo remarcaba con frecuencia Juana Bugatás, un interesado en el tema que ya no está entre nosotros, sobre todo en su propuesta de producción del conocimiento, que es, creo, lo que más ha cambiado, para bien y para mal, en este último siglo frente a Córdoba, y lo que debe ser uno de nuestros motivos centrales de reflexión. Sin embargo, creo que es importante seguir hablando de la reforma universitaria, tomando como referencia a Córdoba, porque hoy se habla mucho de que estaríamos viviendo una reforma universitaria y sobre todo se empeñan en ello quienes creen estar cambiando la universidad desde afuera. Me refiero al SUNEDU, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, y a la buena prensa, entre comillas, que concita y que constantemente señala que se estaría llevando adelante una reforma universitaria y que hay quienes quieren echarse abajo esta voluntad de cambio. Como reforma universitaria se asocia con el prestigio de Córdoba y con los intentos sucesivos de empujar esa reforma que ha existido en el Perú y especialmente en San Marcos. Es importante partir, lo desarrollaremos luego, señalando que lo que hay es una contrarreforma tecnocrática y no una reforma universitaria. Segundo punto, la reforma universitaria ha sido un proceso en el Perú. Quizás las fechas en que se logran nuevas reglas de juego, en algunos casos en forma de leyes, en otros casos en forma de estatutos particulares, son relevantes. Me voy a referir por ello a 1919, o voy a nombrar, no es que vaya a desarrollar cada fecha porque no terminaríamos nunca, 1919, 1931, 1946, 1961, 1983, 2014. 1919 es el Estatuto Universitario que da Leguía, 1931 con la caída del oncenio y nuevamente la apertura democrática en San Marcos, hay un nuevo estatuto universitario, José Antonio Encinas es elegido rector. En 1946 se da también una nueva, en este caso, ley universitaria durante el gobierno de Bustamante, pero que, así como la del 19, dura nada más hasta 1923 y se deroga. La del 31 dura creo que 8 o 9 meses y se deroga, viene después Sánchez Cerro, la dictadura de Benavides. La del 46 dura hasta el golpe de Odría y se deroga.
Tenemos en 1961 la ley 13417, que retoma de la de 1946 y causa la escisión con Cayetano Heredia. La mayor parte de los médicos de San Fernando se niegan a aceptar el tercio estudiantil en el Consejo de Facultad y se abren para formar otra universidad, inicialmente de medicina, que es la Cayetano Heredia, hasta 1983, en que tenemos una nueva ley universitaria, no me acuerdo de su número en este momento, que es la que nos ha regido hasta el año 2014. Y frente a la cual la 23733, ¿no?, es la que diseña la universidad más cercana al proyecto de Córdoba, solo que 60 años después. Juana Bugatás, recuerdo que refiriéndose a esta ley y robando una metáfora de la arqueología, decía que era un Córdoba tardío, ¿no? Era un Córdoba tardío que ya en el momento que se promulga estaba desfasada frente a las necesidades de la universidad, ¿no? Entonces, me he hecho esta recapitulación de fechas porque es importante tener en cuenta que en estos 100 años ha habido movimiento de lucha por la reforma universitaria, pero que ha sido un movimiento que se ha dado en avance y retroceso y que ha estado estrechamente ligada a las luchas democráticas en el Perú. Cuando han habido aperturas democráticas, han habido también aperturas universitarias y se ha avanzado con algunos elementos de la reforma. Y cuando han habido dictaduras ha sucedido lo contrario, ¿no? Entre el 19 y el 61, básicamente tuvimos dictaduras en el Perú, democracia por brevísimos periodos de tiempo, y esto se ha reflejado también en la universidad y nuevamente en especial en San Marcos, ¿no? Por lo tanto, entendiendo el proceso de la reforma como tal, como un proceso de avances y retrocesos, no hemos tenido una universidad reformada en el curso de los últimos 100 años. Hemos tenido una universidad parchada y un proceso de reforma bloqueado, reiteradamente bloqueado. La tercera cuestión que quisiera señalar tiene que ver con un discurso que hace Augusto Salazar Bondi en una conferencia que da en la Facultad de Educación de San Marcos en 1957, y que, gracias a una persona que lo conoció muy cercanamente y que conocía de mi interés, tuve oportunidad y conservo una fotocopia de ese discurso. Salazar Bondi, haciendo una evaluación de la reforma de Córdoba en 1957 en la Facultad de Educación, señalaba que habían básicamente dos elementos en la reforma de Córdoba, dos grandes elementos: las reivindicaciones democráticas y las reivindicaciones que tenían que ver con la calidad de la enseñanza y del trabajo universitario. Y señalaba que el movimiento estudiantil y el movimiento universitario más en general se habían esforzado por impulsar las reivindicaciones democráticas, es decir, las reivindicaciones que tenían que ver con el acceso a la universidad, con el gobierno universitario y con el pluralismo en la enseñanza y la libertad de cátedra. Pero habían dejado de lado, si bien esta última de alguna manera interseca con la segunda, la libertad de cátedra me refiero, habían dejado de lado la lucha por la calidad del trabajo universitario, ¿no? Entendiendo la universidad como un espacio productor de conocimientos pertinentes, de acuerdo a las necesidades del desarrollo nacional y el bienestar de la población, ¿no? Esta contradicción, que se buscaba impulsar algunos elementos de Córdoba con suerte dispar y no otros, lo llevaba a él a señalar que
el programa de la reforma ni se aplicaba plenamente ni se actualizaba. En ese sentido, y esta es la cuarta cuestión que quiero plantear, la universidad, así como no logra plasmarse una universidad reformada, la universidad no logra dar el salto de la universidad oligárquica a la universidad democrática, ¿no? Las luchas del movimiento universitario por la reforma llevan a la derrota, sí, de los sectores oligárquicos dentro de la universidad pública, pero al mismo tiempo al abandono del Estado de la misma. La universidad, este es un proceso que se da con fuerza a partir de los años 60, la universidad abandonada radicaliza aún más el movimiento universitario, básicamente el movimiento estudiantil, ¿no? Frente al abandono, la rebeldía estudiantil, una rebeldía justificada por la universidad que encuentran estos estudiantes en el momento que llegan, una universidad abandonada, tanto por la derrota de los sectores oligárquicos como por el abandono del propio Estado, y se produce un movimiento que en otra parte es denominado como la masificación sin proyecto, ¿no? Se multiplican en un primer momento los estudiantes universitarios, luego desordenadamente las carreras universitarias, pero sin un proyecto universitario. Ya no hablemos de un proyecto político, que hubiera sido quizás mucho pedir, un proyecto académico me refiero. Se da una masificación sin proyecto. Y pasamos a lo que Edmundo Murrugarra en alguna exposición sobre lo que había sido una evaluación, sobre lo que había sido la participación estudiantil promovida por la reforma, Murrugarra dice: la universidad en los años 60 y 70 pasa de ser del espacio de todos a convertirse en la tierra de nadie, ¿no? Y este quizás es el resultado más importante de ese proceso: el abandono del Estado y el aislamiento que este abandono conlleva, junto con la falta de proyecto de parte del movimiento universitario, crean las condiciones para el desarrollo de la mediocridad, que es la característica central, sobre todo de la universidad pública en los últimos 40 años, la mediocridad. La mediocridad especialmente docente, pero también administrativa, producida por, y esto lo ha dicho César Germaná varias veces, la clientela política de la radicalidad estudiantil. La clientela política de la calidad estudiantil pasa a ocupar las cátedras universitarias, con el deterioro consecuente de la universidad pública como un espacio de productor de conocimientos. La investigación prácticamente desaparece, ¿no? Y la enseñanza cae a niveles ínfimos. Y ojo, esto no se da con una disminución de la oferta universitaria. La oferta universitaria continúa creciendo. Hoy San Marcos tiene 65 escuelas profesionales. Y en mi concepto, ningún futuro como una universidad que dé una oferta de esa magnitud en el pregrado. Ningún futuro. Por supuesto que en este proceso, la investigación como un propósito institucional desaparece. No digo yo que no hayan intelectuales importantes, que se escriban algunos libros interesantes, me refiero al propósito institucional de la universidad. Bien, esta universidad que no da el salto, atravesada por la mediocridad, con un proceso de reforma bloqueado, sin embargo, y sobre todo, voy a hablar aquí en la experiencia de San Marcos, tiene que enfrentar diversas plagas, porque no hay otra manera de llamarlo, plagas que se desarrollaron entre la década de 1980 y el año 2000.
Y me voy a referir a estas tres plagas. Primero, la violencia política, de la cual la universidad, más que protagonista, fue víctima. Y esta es una cuestión muy importante a remarcar, ¿no? Muy importante a remarcar. Recuerdo hace 2 o 3 años una mesa redonda que hizo en esta facultad la Secretaría de Juventudes del gobierno de la época, era todavía el final del gobierno de Ollanta Humala, para tratar de afirmar la tesis contraria, que San Marcos había sido protagonista de la violencia política. Y me invitaron por un libro que escribí, Los Jóvenes Rojos de San Marcos, donde justamente señalaba lo contrario, ¿no? Y hice la aclaración respectiva, ¿no? La idea de la universidad como protagonista de la violencia política es más una idea mediática que una realidad. Sobre todo porque los dos grupos protagonistas de la violencia, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, nunca fueron importantes en el movimiento estudiantil sanmarquino. Y eso lo sabemos quienes hemos prestado alguna atención al movimiento estudiantil. Sí usaron el campus, sí, efectivamente, usaron el campus, en muchos casos para desarrollar acciones violentas, pero no surgían de la Universidad de San Marcos, como sí sucedió en otras universidades públicas, y eso hay que subrayar. Bueno, la primera plaga. La segunda plaga fue la intervención militar. Más allá de las intervenciones episódicas, San Marcos fue intervenido militarmente después del golpe el 5 de abril, me parece que es algunos días después, entre 1992 y 1990, y el año 2000 prácticamente, ¿no? Y desde 1995, y esta es la tercera plaga, desde 1995, tuvo una intervención del Poder Ejecutivo hasta el año 2000. Una intervención que desafortunadamente, primero la intervención militar y luego la intervención directa del Poder Ejecutivo, tuvo apoyo de sectores importantes del movimiento estudiantil. No hay que olvidarnos que el tercio a la Asamblea Universitaria lo ganaron 2 veces seguidas listas que apoyaban al gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? Y que un comunicado con cientos de firmas de profesores de San Marcos apareció en el diario El Comercio a toda página en que apoyaban la intervención del Poder Ejecutivo, ¿no? Esas cosas también son parte de nuestra memoria y felizmente yo guardo copia de ese comunicado hasta el día de hoy. Lo he reproducido varias veces y lo he repartido aquí en la facultad porque hay que mantener fresca esa memoria, ¿no? Lógicamente estas plagas provienen del proceso, no son gratuitas. No es que le caigan a la universidad pública o a la Universidad de San Marcos en paracaídas. Se explican en el proceso histórico-político que estoy señalando. El sexto punto al que me quiero referir es el tránsito que se produce en la universidad en general, en el tema universitario en general, del abandono por parte del Estado a levantar un proyecto, en este caso sí académico, si se puede llamar, y político de privatización. O sea, el estado de abandonar el tema universitario con la derrota de los sectores oligárquicos en la década del 60, avanza una propuesta de privatización, que es la principal tendencia de desarrollo universitario en el Perú en estos momentos, ¿no? Más allá de que nos guste, no nos guste, a mí no me gusta, pero es la principal tendencia de desarrollo universitario, ¿no? Y también la opción de poder que tiene el Estado neoliberal en la universidad, ¿no? Y que se expresa en 2 fenómenos. El decreto legislativo 728 del año 1997, me parece que es, ¿no?, donde se inicia esta ofensiva privatizadora con la liberación del mercado de la educación superior, ¿no? Que es una cosa que
no existía en el Perú. Las universidades privadas eran universidades de su comunidad universitaria, a lo sumo tenían una presencia de sus promotores, pero no eran instituciones con fines de lucro, ¿no? Esto se termina con el decreto legislativo 728 y empiezan a haber universidades con gobierno corporativo, como las grandes empresas, y con fines de lucro. Es más, ahora hay tres tipos de universidades privadas. Hay las universidades privadas de su comunidad universitaria, las viejas, que ya son poquitas, Cayetano Heredia, la Católica, no sé si la de Lima sigue todavía por ahí. Hay universidades privadas con manejo corporativo y fines de lucro, como la César Vallejo, Alas Peruanas, ¿no? Y hay algunas universidades privadas con manejo corporativo, pero sin fines de lucro, ¿no? Esta Universidad de Ingeniería, la UTEC, que un grupo empresarial o los grupos empresariales mineros han impulsado últimamente, ¿no? Y que, bueno, buscan diferenciarse de las universidades chicha, señalando que son sin fines de lucro y que efectivamente son una propuesta, no sé si más productiva, pero por lo menos más ordenada que las otras. Y el segundo elemento es la creación de SUNEDU como alternativa de regulación tecnocrática en 2014, ¿no? Estas dos cuestiones, el decreto legislativo 728 por una parte y la creación de SUNEDU, lo que buscan es establecer una nueva racionalidad en la educación universitaria, no solo en las universidades privadas. Las universidades privadas, sobre todo las que tienen manejo corporativo, con o sin fines de lucro, son un elemento en esta ofensiva privatizadora. El otro elemento es la uniformización tecnocrática, estúpida, incompetente, que desarrolla el SUNEDU, ¿no? Y que nosotros sufrimos llenando formatos que no tienen pies ni cabeza todos los días, hecho por gente ajena, no solo a la universidad pública, a la universidad en general, que ha conseguido alguna chambita, ¿no? Y bueno, el devenir de esta institución en mi concepto, no le da mayores perspectivas de futuro, ¿no? Bien, ¿en qué momento nos encontramos al día de hoy? En una tensión entre democratización y privatización, con un hecho nuevo, que es la ley que se promulga el año 2014, la ley 3220, ¿no? Que es punto de llegada de una larga lucha y debate por la reforma universitaria. Sin embargo, una ley que hubiera sido no un proyecto completo, por supuesto, pero un avance sobre la ley 23733, o sea, un paso adelante, sufrió el embate, como era previsible, mirándolo desde el año 2018, sufrió el embate de el Estado neoliberal que nos ocupa. Nos ocupa no porque estemos pensando en él, sino porque nos ocupa literalmente, ¿no? En un punto muy concreto, esa ley planteaba la necesidad de un organismo de regulación universitaria, en el cual casi todos los que habíamos debatido la ley, porque fue una ley muy debatida en los 10 años anteriores, aproximadamente 40 talleres de discusión y conferencias en un número similar de universidades a lo largo y ancho del Perú. Me consta, yo participé en muchas de esas actividades. Se llegó a la conclusión de la necesidad de una regulación, pero frente a quienes querían una regulación desde afuera, se señaló que eso afectaba directamente la autonomía universitaria y que por lo tanto había necesidad de una regulación desde el propio sistema universitario, cosa que no era la Asamblea Nacional de Rectores. Frente a este criterio, el señor Saavedra y compañía, que son los que agredieron
el proyecto de ley y introdujeron este tumor maligno que es el SUNEDO, ¿no? Ellos decían que el Consejo Nacional de Universidades, que era lo que planteaba la ley, era una repetición de la Asamblea Nacional de Rectores. De ninguna manera, por una razón muy sencilla, era un consejo de profesores universitarios elegidos por los profesores universitarios para que desarrollaran una regulación entre pares, una regulación con gente capacitada y que tuviera sobre todo la legitimidad para cumplir su labor. Los neoliberales entraron, recuerdo el día que entraron, porque yo estaba ahí discutiendo con algunos de la comisión asesora de la ley, sacaron con una tijera el capítulo 2 y pusieron su capítulo. Saavedra se lo cambió al general Mora por los votos de la bancada del Partido Nacionalista. Le dijo muy claramente, porque Mora volteó y nos lo contó a los que estábamos presentes, ¿no? Este señor ha venido a cambiarme, me ha dicho que el presidente Humala le ha señalado que si no introducimos su capítulo, no vota la bancada nacionalista y no hay ley. Mora dijo que a él le pesaba esa situación, pero que la aceptaba, y varios de los presentes nos retiramos. Esa es la historia, ¿no? Entonces, una ley que tiene avances importantes, digo, no es por supuesto perfecta, dista de serlo, pero tiene avances importantes en cuanto a la democracia, con la elección directa de las autoridades, tiene avances importantes en todos los preceptos institucionales para producir mejor la actividad de investigación, las posibilidades que da a las universidades, sobre todo a las públicas, para que desarrollen un organigrama de acuerdo a sus necesidades. Por último, los requisitos de supervisión que pone para las universidades privadas, en mi concepto, muy por arriba, muy leves, muy ligeros, pero le pone algunos requisitos a instituciones que no tenían ningún requisito y que manejaban su plata quién sabe cómo, ¿no? Por lo menos le pone algunos requisitos, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Y deja, repito, a las universidades, sobre todo a las públicas, a que se den una estructura de acuerdo a lo que crean conveniente, ¿no? Y esto nos lleva a los aspectos positivos de la ley, que yo creo se plasman fundamentalmente, porque no hay otra universidad que lo haya desarrollado con esa amplitud, en el Estatuto de San Marcos, que aprobamos hace ya 2 años, casi 2 años, en julio del año 2016, ¿no? Pero en fin, una golondrina no hace el verano, ¿no? Ahí está el estatuto con varios gallinazos al acecho que quieren comérselo todos los días, ¿no? Hasta ahora resiste, ojalá que resista para bien todo lo que sea posible. Tenemos entonces una situación en que la ofensiva tecnocrática del SUNEDO, aliada con la mediocridad, tanto en las universidades públicas como en la privada, ¿no? Los mediocres de las públicas corren a arrodillarse frente a los funcionarios del SUNEDO, traen su incienso, ¿no? Los adoran. Vía procesos farsantes, como el caso del licenciamiento institucional, trata de imponerse. El propio rector Cachay nos expuso en la asamblea universitaria hace como 1 año que para el año 2018 San Marcos necesitaba algo así como 780 millones de soles de presupuesto, ¿no? De esos 780 millones, nosotros producíamos 230, 240, ¿no? O sea, quedaban 540 de la necesidad del tesoro público. De esos 540, la universidad creo que consigue del tesoro público 280. Resten ustedes, ¿no? 200 y tantos millones más necesita San Marcos, como aproximadamente 280, 300 millones más, para hacer lo que dice que hace,
¿Y en qué consiste el licenciamiento? En que la institución demuestre que hace lo que dice, ¿no es cierto? San Marcos no puede demostrar que hace lo que dice, porque no tiene la plata. El Estado no se la da. O sea que el licenciamiento es una mentira absoluta, una farsa, ¿no? Una farsa que se negocia de acuerdo a los tiempos. Eso es el licenciamiento institucional famoso, ¿no? Y sobre esa base es que estos tecnócratas del SUNEDU quieren imponerse sobre la universidad pública. Claro, en San Marcos esto es dramático, porque es la que más presupuesto tiene, la que más alumnos tiene, la más grande, la que más carreras oferta, la que más facultades tiene. Entonces, en nuestro caso, esto adquiere ribetes dramáticos, ¿no? No podemos cumplir con tareas esenciales para la universidad, o hacemos como que las cumplimos, ¿no? Y se levantan, por supuesto, las voces que dicen que tenemos necesidad de mayores centros de producción. Lo más absurdo es la disputa en torno a la academia preuniversitaria, ¿no? Se han presentado en la asamblea varias propuestas, porque en el estatuto a iniciativa estudiantil, porque los estudiantes decían que no era democrático que se elevara la cantidad de ingresos directos, creo que es 20 o 20, se pretendía elevar a 25% la cantidad de ingresos directos del centro preuniversitario. Claro, para sacar más plata. El atractivo de un centro que da 25% de ingreso directo de las vacantes de la universidad es un centro al que la gente acude y hace su inversión, entre comillas, los padres de familia. Los estudiantes, yo creo correctamente, dijeron que se debía bajar progresivamente a 10. El lobby que hay para que esto vaya a 25, no se imaginan cómo es, ¿no? O sea, se distorsiona la necesidad que tiene la universidad de más dinero, diciendo que debe venir vía los centros de producción y sobre todo vía el centro preuniversitario, afectando, como ha señalado varias veces la dirigente estudiantil, el carácter democrático, hasta donde se pueda, que pueda tener el acceso a la universidad, ¿no? Bien, nos encontramos entonces frente a un porvenir incierto, y digo esto para terminar, donde yo creo que el movimiento universitario, y el movimiento universitario no solo son estudiantes, el manifiesto de Córdoba lo reitera, el movimiento universitario son estudiantes y profesores, deben levantar el legado de Córdoba, de una universidad democrática y de calidad, buscando en lo posible, a partir de este planteamiento reformista, una nueva propuesta de conocimiento. Como decía Bugatás, frente a la ley 23733, hay tanto número, que repetía el esquema de Córdoba, si ese esquema ya estaba desfasado hace más de 30 años, ¿cómo estaremos ahora? Entonces, hay necesidad, y yo creo que esta seguramente será la reforma más difícil, de una nueva propuesta de conocimiento, pertinente a las necesidades de desarrollo nacional y de bienestar de nuestra población, que rara vez son elementos que se toman en cuenta cuando, por ejemplo, se decide abrir una nueva carrera profesional. Las carreras profesionales, desafortunadamente, responden más en esta universidad al lobby que hace algún grupo de profesores que a las necesidades del país. Ojalá que podamos revertir esta situación en los años venideros. Muchas gracias. Yo quisiera, sobre este tema, como ya bien lo ha desarrollado Nicolás Lynch, su devenir histórico y cómo es que hoy en día la universidad actual ha recogido o se desarrolla o vive dentro de otros contextos y bajo otros intereses.
Sin embargo, yo creo que del movimiento de Córdoba debemos de mantener el origen. Es decir, ¿qué es lo que en la juventud suscitó en esta época, en 1918? ¿Qué es lo que a la juventud entonces universitaria no le caía bien? No sabía cómo expresarlo, pero había una incomodidad, una cierta, diríamos, frustración o desaliento de ser universitario, asistir a las cátedras y no encontrar casi nada distinto que pudiera generar en ellos nuevas perspectivas o nuevas, diríamos, horizontes en su proceso de formación profesional. Y sobre esto, fundamentalmente, lo que hace sentir en el alumno esta disconformidad, no pensaban ellos en una revolución, en una transformación de la universidad. Por eso aparece la reforma universitaria como manifestación de este acto fundamental y esencial que tiene toda universidad, como es la enseñanza, y que es la actividad y la acción que vincula de la manera más directa al estudiante con su institución. Además, obviamente, de la investigación y de la proyección social. Pero lo que vincula al estudiante con la universidad es la enseñanza, esa actividad que la realizan los docentes. Y es por ello que cuando Javier del Mazo, que fue uno de los dirigentes de este movimiento, él expresara, diríamos, de la manera muy precisa, con estas palabras, cuando dice: buscando un maestro, nos dimos con un mundo. Manifestando que la reforma universitaria los lleva a otros a darse cuenta, y ya eran conscientes obviamente, pero a comprometerse con también buscar nuevas respuestas o nuevas salidas a esos problemas que eran fuera de la universidad, que era la situación económica, la situación cultural en general. Se priorizaba o se hablaba de la jerarquía de las culturas occidentales, europeas, frente a la cultura propia, nacional, que pasaba en la universidad como un tema desconocido, un tema no discutido ni no considerado. Entonces, cuando comienzan a sentir este problema y los lleva a que no va a depender solamente de la universidad, del cambio y transformación de la universidad, después cuando Javier del Mazo señala que buscando a un maestro, ¿a qué se estaba refiriendo? A la enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza que ellos cuestionaban? Era una enseñanza repetitiva, una enseñanza que no generaba, como debe ser desde el punto de vista esencial toda enseñanza, no generaba el interés, no despertaba en el estudiante, no lo motivaba a seguir hurgando, avanzando, cuestionando, dudando del mundo científico que obviamente se trabajaba en los cursos de la universidad. Absolutamente. Eran contenidos, diríamos, que dentro del plan curricular ya tenían las referencias de los autores, es decir, a quienes estudiar, qué temas desarrollar y cuáles eran también las exigencias para la aprobación, que no era nada más ni nada menos que volver a repetir la palabra de la autoridad del catedrático
los textos que había recomendado, porque nada podía estar fuera de ese control sumamente rutinario, ¿no? Al cual había caído la enseñanza. Entonces yo, tal vez como vengo de la formación de la carrera de educación, cuando me ha interesado estudiar, revisar la reforma universitaria, yo vivo en la universidad hace más de 51 años, ingresé en el año 61 y miren, hasta ahora continúo. Entonces he visto y he vivido los diversos momentos y cambios, como muy bien lo ha señalado Nicolás Lynch, de los procesos de participación estudiantil. Y este precisamente fue otra de las reivindicaciones que plantea la reforma universitaria en Córdoba. Si bien ya sentía el problema de la enseñanza, se plantean también respuestas. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? ¿Qué hacer entonces? Esa es una primera demanda. ¿Qué hacemos? Y plantea la exigencia en los docentes, en los catedráticos. La exigencia en el dominio de su especialidad, actualizada, contrastada, comparada con el mundo universal como ciencia, y también las metodologías, el aspecto propiamente didáctico, que es lo que tiene que ser un profesor en el aula, no un expositor, no un diletante, sino el profesor tiene que en el aula vincular al alumno con el conocimiento, y esa vinculación tiene que pasar con un compromiso vital del estudiante y del profesor con el conocimiento. Entonces, eso es lo que reclamaban estos en los primeros momentos el movimiento de Córdoba. El otro tema ligado a cómo hacer entonces que la universidad sea auténticamente democrática y científica. Hicieron ellos también un estudio y un análisis de quiénes ingresaban a la universidad. No solo de los docentes, quienes eran docentes, sino también quienes ingresaban. Y pudieron corroborar que no era democrática, no estaba abierta a las grandes mayorías. Casi no había estudiantes que diríamos procedentes de las zonas de provincia. Y eso que en aquella época no había todavía apenas la Universidad de Ayacucho, ¿no? Y la del Cusco, entonces, y Trujillo. No había, diríamos, en las universidades el componente, diríamos, de la población propia, nacional. Entonces se preguntan, ¿de qué universidad nacional se puede hablar si no encontramos en las aulas los elementos, los estudiantes que procedan de estas realidades? Entonces, ¿y cuál era la preocupación? No solo por localización, que vinieran de estos lugares, no era una lucha de cuotas, sino porque la universidad tenía que recoger, tenía que interactuar, tenía que alimentarse de la cultura nacional. Tenía, por lo tanto, también que generar sus cambios a partir de estas experiencias directas y vitales, que obviamente solo podía ser en el caso de los estudiantes. ¿De qué universidad democrática? ¿Qué cambios podía generar si no se hacía tampoco la investigación como ameritaba por entonces? Entonces, esa fue, imagínense, entiendan ustedes, o lo que a mí me preocupaba siempre es cómo la reforma comienza. Es una reforma, por eso es la reforma universitaria. Es una reforma que surge y nace de adentro
de las propias necesidades y demandas de sus estudiantes y que luego van a comprometer a los profesores. Obviamente que eran temáticas que también tenía que vincularse con la organización o con la política, la administración y la política. ¿Por qué? Porque se necesitaban recursos, había que enseñar, ya entraba, ya estaba entre los cambios de las metodologías, las ciencias experimentales, ya se habían creado las facultades de las ciencias experimentales, la biología, química, todavía no había las ingenierías obviamente, las ciencias matemáticas, pero ellos necesitaban la investigación, la experimentación en sus campos, y la universidad no tenía ni laboratorios. Entonces, por eso les digo, todo ese análisis y ese enjuiciamiento sobre la calidad y lo que tiene y debe ser una universidad es lo que va a aglutinar, porque es lo que hace la dirigencia, de recoger estas demandas de los estudiantes y luego someterlos, ¿no?, a las autoridades y, diríamos, realizar este proceso de logros para cumplir con estas expectativas. Y allí es donde también se plantea, todos no pueden participar, todos no podemos ser los voceros, y surge la necesidad del tercio estudiantil. ¿Quiénes deben llevar las voces y las demandas del estudiante? Y aparece el tercio estudiantil por primera vez, ¿no?, en la Universidad de San Marcos. ¿Qué es lo que decían frente a estas demandas? ¿Qué es como, diríamos, qué suscitaba, qué prejuicios suscitaba esta organización de los estudiantes? Que eran estudiantes ligados a tendencias políticas de fuera, que eran estudiantes que no querían estudiar realmente, que eran estudiantes que buscaban pues un facilismo, eran estudiantes que querían mediante una participación tener las notas sin cursar los estudios, y ellos también responden ante estas críticas. Y inclusive se produce una huelga antes del reconocimiento de la reforma, y ellos organizan durante el periodo de huelga los estudios de grupos, y ahí dan origen a los conversatorios, el conversatorio universitario en 1919, que buscaron diversos locales, ¿no? Uno de ellos funcionó por la Plaza Inquisición, donde ahora funciona el Congreso. Buscaron diversos locales para reunirse y realizar el estudio, seguir manteniéndose como estudiantes. Todo eso, y dio origen a esta organización que fue luego reconocida, el Conversatorio Universitario. Como les digo, este conversatorio no solamente se proponía estudiar en grupos, entre ellos, sino revitalizar los conocimientos y contar con la participación de los profesores, de las autoridades, de los científicos. Y se planificaron, se organizaron las charlas, las exposiciones y los debates. Entonces fue un trabajo sistemático, organizativo, como amerita el trabajo, ¿no?, científico y del conocimiento. Entonces, otro de los puntos que me interesa también destacar es cómo en este movimiento no solo quedó en la universidad, ¿no?, aquí en San Marcos. Tuvimos una participación bastante connotada de las facultades de Letras, Jurisprudencia y la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina fue una abanderada en el movimiento de la reforma.
Y miren ustedes, probablemente porque en la formación del médico ya se presentaban las limitaciones de los estudios empíricos en el proceso de la anatomía, ¿no? Del conocimiento del cuerpo y de la fisiología, y también de la integración con las disciplinas de la bioquímica para tener el conocimiento integral del funcionamiento fisiológico del ser humano. Entonces, la Facultad de Medicina fue también uno de los, diríamos, de los grupos, logró constituir unos grupos que estuvieron permanentemente, hasta después del Grito de Córdoba, porque la reforma se legitima con el Grito de Córdoba, pero no se podía quedar allí, ¿no? Y es cuando comienza la influencia en las universidades, no solo de toda Argentina, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, ¿no? Sino también a toda América Latina, México, Cuba, Bolivia, Colombia y el Perú. Entonces fue una reforma que tuvo esa trascendencia, y en el Perú fue, como les digo, recogida en la época, e inclusive durante el gobierno de Leguía tuvieron los enfrentamientos y algunas huelgas porque cierre de la universidad, pero ellos se mantuvieron en esta perspectiva. ¿Cuál era diríamos, las demandas precisas, lo que está contenida en el manifiesto que nos ha referido también Nicolás Lynch, ¿no? Ellos se plantean 3 interrogantes para poder aglutinar, para poder constituir ese gran movimiento propiamente universitario. Y estas fueron, ¿no?, estas preguntas. ¿Por qué actuamos? Ellos decían, tenemos que tener muy claro, saber por qué actuamos, qué perseguimos, qué es nuestra universidad, porque era un movimiento propio de la universidad. Y allí aparecen las respuestas, ¿no?, que para la época pues eran respuestas que aparecían como revolucionarias, descabelladas, y simplemente de generar el conflicto en la vida académica universitaria. Cuando ellos intentan establecer una idea, miren su nivel de organización, ¿no?, una idea, y no caer en el diletantismo, que todos tenían sus puntos de vista. Ellos se plantean, a la pregunta de por qué actuamos, tenemos que recoger y tener como una alternativa que la universidad y los universitarios deben hablar con el país a nombre de un ideal de cultura, fuertemente ligado al sentimiento de la nacionalidad. Mire la primera pregunta, la primera interrogante que se plantea. Los estudiantes tienen que buscar y ligar y desarrollar el sentimiento de la nacionalidad. ¿Qué perseguimos?, decían ellos. ¿Qué perseguimos? Una cultura nacional que vuelva a ser el eje en la organización nacional. Buscaban la descolonización de las metrópolis. Creo que es ahora uno de los temas discutidos y puestos, ¿no?, en actual, con el tema de la sociología, ¿no?, el tema de la descolonialidad. ¿Qué significaba la descolonización? Como lo están trabajando ahora, ¿no?, en algunas facultades, en algunas universidades, en algunos centros de investigación. La descolonización significaba una ruptura con la metrópoli, con lo que venía de la metrópoli de fuera en términos culturales, que limitaban o se sobreponía o se superponía a la cultura propia nacional. No estaban negando el proceso natural de la cultura de la integración, ¿no?, de culturas también de fuera, en un mundo tan dinámico como es la vida social.
pero ellos plantearon, como nación, como país, tenemos una cultura. Sobre esa cultura, conociéndola, interpretándola, criticándola probablemente, buscando sus mejoras, sobre esos elementos nosotros vamos a recoger las culturas externas. Y por eso es que, y no la inversa, que todo lo propio, todo lo nacional, ya de hecho era descalificado. Si ibas a la universidad, eso tenías que ponerlo, ¿no?, fuera o a un lado. Entonces viene esa propuesta, ¿no?, de la descolonización de los conocimientos científicos y culturales que venían fundamentalmente de Europa. ¿Todo esto qué requería? Requería el reconocimiento del esfuerzo que hacen los intelectuales, los científicos, los profesionales de nuestra nación, de nuestro país. Hay allí un sentido de lo que ahora llamamos el autorreconocimiento de nuestras propias condiciones culturales. Luego decía, sobre la pregunta, ¿qué es nuestra universidad? ¿Qué es nuestra universidad? Ya habían ellos percibido que la universidad no les interesaba la formación ni nacional ni cultural. ¿Qué era? Se había convertido, miren, de aquellos años, y que hoy día lo recogen los análisis contemporáneos, ¿no?, los estudiosos. Se había convertido el claustro universitario en una mala fábrica de titulados. Mala fábrica de titulados. Reconocían la formación de profesor, la formación del profesional, pero con una mala fábrica de titulados, recogiendo lo que Basadre, ¿no?, sintetiza en este punto de qué era nuestra universidad. Decía, la universidad, por lo tanto, debía de reformar una de sus, diríamos, finalidades esenciales, como es la formación científica, y en respuesta a las necesidades permanentes en contacto con los avances científicos. Estábamos ya entrando a un proceso de industrialización. Estábamos en 1919, ya se estaban gestando los procesos de industrialización. Pero, ¿qué venían? Las tecnologías, los conocimientos, todo venían de fuera. No había en la universidad las escuelas técnicas o tecnológicas, no había las ingenierías, que tardíamente también se aprobaron, ¿no? En San Marcos, creo que fue en el 83, si no me equivoco, en el 80, por ahí recién aparecen las facultades de ingeniería. Hasta antes eran facultades de letras, ciencias y las facultades de medicina y farmacia y bioquímica. Van a aparecer entonces la necesidad de una formación científica que vaya a ejercer estas funciones a nivel de la formación también que garantizaba a un país para responder a las necesidades, ¿no? Buenos médicos, buenos ingenieros, buenos odontólogos, buenos farmacéuticos, sobre todo en esa línea, y en la rama de las humanidades se necesitaba una creación literaria, filosófica, auténtica. La antropología y la arqueología tenían que pasar a ser también preocupaciones propiamente de la formación de la universidad para la formación del estudio científico de estas áreas. Las facultades de lo mismo de letras. Las facultades de letras no pueden ser solamente una facultad de que cumpla con la cultura general, universal, que es importante, sino la facultad de letras tiene que estimular la creatividad en esos campos, ¿no? La poesía, la literatura. Luego, en el punto concretamente académico, por eso señalaban tres, para poder responder a qué debe ser nuestra universidad. Ellos también señalan en el aspecto académico el contenido de los cursos, como les he dicho, deben ser actuales, de validez científica y mediante el ejercicio de la investigación, que todavía no era parte de la estructura académica de la universidad.
El otro tema, ¿no? Cuando dice del Mazo, buscando un maestro nos dimos con un mundo. Tenía que recoger esa debilidad, esa deficiencia. Y por eso se plantea en lo académico la calidad del docente. La calidad del docente, que debe de ser una demanda y una responsabilidad de los estudiantes. Lo que no sucede hoy en día a muchos de los estudiantes. ¿Qué es lo que les interesa? Que el profesor venga, cumpla, dicte sus separatos, sus libros, si vienen, si asisten bien, si vienen no, mejor, y luego aprobar el curso. Los propios alumnos. El derecho a la tacha que se estableció era de qué manera se iba a corregir la crisis académica. ¿De qué manera? Eran prácticos, eran pragmáticos, vivían la realidad, la tacha del docente. La tacha bajo, ¿no?, la exigencia de estos aspectos, fundamentalmente el conocimiento. Y se cumplió la tacha. Y el profesor se iba. Hasta hace poco, en San Marcos también, hasta la década del 60, que llegó a aplicarse la tacha. Yo fui alumna de la Facultad de Educación, tachamos a 3 profesores y se fueron. Hoy en día tachas a un profesor y te somete a juicio, y lo hemos tenido con el caso del profesor de Derecho, ¿no? Juicios, porque se atentaba, era abuso de autoridad, derecho a la tacha. Los profesores se iban hasta el año 60 en la Universidad de San Marcos, porque era la manera de que los estudiantes pudieran también responsablemente comprometerse con la marcha académica de la universidad. No, pues entonces se trataba de venir, sentarse, cumplir, escuchar, leer, investigar y dar el examen. La universidad es la parte, los alumnos, ustedes son la parte viva, la parte que alimenta lo que es y debe ser una universidad. Entonces esto lo encontramos en Córdoba. Y luego, finalmente, lo que yo quisiera, para terminar, resaltar que hubo muchos docentes de la época que se comprometieron, a pesar de que algunos sufrieron luego, ¿no?, las naturales sanciones o limitaciones. Tenemos a personajes, no solo Alejandro Deusta, Federico Villarreal, Ernesto de Lozola, Joaquín Capello, Antonio Llerena en el Cusco. El Cusco fue el segundo baluarte en la reforma universitaria. Ahí se llevó en el año 19 el Congreso Nacional, ¿no?, de Estudiantes Universitarios en el Cusco. Y el doctor Jorge Polar, Eleazar Guzmán Barrón en Medicina. Teníamos también al rector, ¿no?, Javier Prado, que es el epónimo del Museo de Historia Natural, Francisco Valega en Medicina, y en el Cusco el rector también, Alberto Giesecke, ¿no?, estuvo en el apoyo a los estudiantes, conjuntamente con Luis Valcárcel y Epifanio Álvarez. Entonces, fue estas demandas que venían de la mejora de lo que es la universidad desde el punto de vista de la enseñanza, tuvieron también la acogida de los docentes, porque sabemos que no puede haber un cambio en la universidad si no viene el cambio de los tres factores, ¿no?, el estudiante, el alumno y obviamente los profesores, alumnos y obviamente las autoridades. Esperamos pues que en esta oportunidad reflexionemos, y también creo que hay estudiantes que dispuestos a comprometerse, porque estén 5 años se fueron y dejaron de ser sanmarquinos, ¿no? Siempre estarán ustedes y siempre deben de mantener ese compromiso con su alma mater.
Y termino por eso recordando lo que nos dijo, creo que el rector Cornejo Polar, Antonio Cornejo Polar, ¿no? Él había estudiado en Arequipa, pero luego vino a ser docente en San Marcos, y él dijo y acuñó una reflexión, ¿no? A San Marcos se entra, pero nunca se sale. Gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Y también, como dijo la doctora Aurora Marrú, creo que hay que felicitar al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales por haber organizado esta reunión para reflexionar sobre la universidad. Quizá uno de los déficits mayores en la formación de los alumnos, y lo encontramos también en los profesores, es que no reflexionamos sobre nuestra propia institución, en particular los alumnos y profesores de ciencias sociales, algo así como en la casa del herrero, cuchillo de palo. Nosotros deberíamos ser parte importante de una reflexión sobre nuestra propia institución, saber cómo ha surgido, cómo se ha desarrollado, quiénes somos y cuáles son nuestros problemas. Me impresionó que en el plan de estudios de los estudiantes que ingresan a la Universidad Argentina, que es el ingreso abierto, libre, ¿no?, hay un curso de un semestre sobre la reforma universitaria. Creo que esto es algo que debería haberse incluido en el plan de estudios de este ciclo general, de estudios generales que se ha establecido, porque es el punto de partida para entender qué es lo que estamos haciendo y a dónde vamos. Mi presentación, mi comentario, básicamente gira en torno a entender lo que ha significado el proceso de la reforma universitaria. Para entender la reforma universitaria y en general para entender un problema social o un fenómeno social como es la universidad, creo que es necesario tener en cuenta dos aspectos. Uno, primero, la historicidad de ese fenómeno social, ¿no? En el caso de la universidad, la universidad, tal como la conocemos, es un producto relativamente reciente. Podría ser estar orgullosos de ser herederos de la universidad medieval, pero esta es una ilusión. La universidad moderna surge en el siglo XIX, la universidad que conocemos surge en el siglo XIX, y en América y en el Perú en particular surge a partir de la reforma universitaria. Entonces, la historicidad creo que es fundamental para entender un fenómeno, ¿no? Los fenómenos sociales, como la universidad, no son eternos, se transforman profundamente, y se transforman, esto es lo segundo que hay que tener en cuenta, de acuerdo a las relaciones de poder. O sea, no podemos entender la universidad si no entendemos cómo se inserta en las relaciones de poder, es decir, la forma de dominación que existen en una determinada sociedad. Así podemos entender cómo la universidad colonial estuvo orientada por la Iglesia y cómo, tal como quisiera presentarles, la universidad que surge de la reforma universitaria está garantizada por el Estado, y la universidad actual dominante en Perú, en América Latina, es la universidad neoliberal, que tiene como fundamento el mercado. Estudiar entonces, reflexionar sobre la reforma universitaria es reflexionar sobre su condición histórica del momento en que surge. ¿Y por qué surge? Como nos lo ha señalado el profesor Nicolás Lynch y la profesora Aurora Marrú. Y por otro lado, entender cómo se vincula con el poder y cómo las transformaciones en las relaciones de poder también afectan a la universidad. Luis Alberto Sánchez, que fue un líder político, un crítico literario
y vicepresidente del gobierno del primer gobierno de Alan García, y 3 veces rector de San Marcos. Y las 3 veces nunca concluyó su mandato, ¿no? Escribió un libro que lo tituló La universidad no es una isla. Y efectivamente, si queremos entender lo que ocurre en la universidad, tenemos que vincularla con el tejido social dentro del cual se desenvuelve. Por eso, el punto de partida, que es el cuestionamiento con el que se inicia la reforma universitaria, es a la universidad colonial, ¿no? Es colonial la universidad en un doble sentido. De un lado, es creada, como el caso de San Marcos, ¿no?, por una célula real y una bula papal, ¿no? Administrativamente es parte de la administración colonial. Pero hay otro sentido mucho más profundo, que es el hecho de que se crea esta universidad para evangelizar a los indios, ¿no?, para imponerles una determinada manera de ver el mundo y la realidad. Esa universidad oligárquica, esa universidad colonial, se convierte en una universidad oligárquica cuando se produce la independencia. A partir del siglo XIX, ¿no?, la universidad mantendrá su carácter colonial, pero además tendrá el carácter oligárquico, porque la clase dominante en el Perú podría parecer un exceso, ¿no?, y ha habido un debate muy amplio, ¿no?, en las ciencias sociales, pero se podría decir, para esquematizar, que la oligarquía, la clase dominante en el Perú, sobre todo después de la guerra con Chile, era de una minoría. Bourricot, un sociólogo francés que mucho se interesó y estudió la sociedad peruana, decía que eran 44 familias. Son las 44 familias que han gobernado el país. Un economista y político, Carlos Malpica, escribió un libro que fue un bestseller en su época, ¿no?, en el año 64, que lo publicó, Los dueños del Perú, en donde hacía una radiografía de los dueños del Perú, de esta oligarquía, que controlaba las grandes empresas azucareras, algodoneras, en la agricultura, y también controlaba la universidad. Un rector de San Marcos, ¿no?, ahora conocido porque la calle de Lima más congestionada es Javier Prado, ¿no?, que fue rector de San Marcos, era parte de esta oligarquía. Y así como él, profesores y estudiantes eran parte de la oligarquía. La reforma universitaria surge precisamente para desterrar a la oligarquía del control de la universidad. Y por eso, como bien ha señalado Nicolás Lynch, una de sus tareas fue la democratización de la universidad. Y esta democratización significaba ampliar el acceso de los estudiantes a la universidad. Pero la reforma universitaria es expresión de las capas intermedias de la sociedad, de estas capas intermedias formadas por profesionales, pequeños propietarios, empleados de las empresas públicas y privadas, ¿no? Estos sectores intermedios que eran marginados por la oligarquía van a luchar para democratizar la universidad, es decir, para permitir el acceso de esta población a la universidad como estudiantes y como profesores. Democratizar era la capacidad de ingreso, de acceso de estas capas sociales marginadas. Pero no solamente se trataba de democratizar el acceso, también se buscaba democratizar el gobierno de la universidad, ¿no? Y la democratización del gobierno de la universidad pasaba por
la participación de los estudiantes entre nosotros, como ha dicho la profesora Aurora Marró, era 1/3 cuando se dan las leyes que aprueban y ratifican los proyectos de la reforma universitaria, o en otros países como Bolivia, por ejemplo, no es 1/3 la participación de la universidad, sino el 50%, ¿no? O sea, varía de realidad en realidad esta participación, pero lo fundamental era la participación de los estudiantes y también de los profesores. O sea, los profesores también deberían tener acceso a los cargos de gobierno de la universidad. Democratizar la universidad es tanto la administración y la participación estudiantil fue fundamental para eso, pero también democratizar el acceso a la universidad. Pero también el movimiento de reforma universitaria que se inicia en Córdoba en 1918, y por eso celebramos el primer centenario, también planteaba, además de democratizar la universidad, planteaba la necesidad de modernizarla, hacer de esa universidad colonial oligárquica, hacer una universidad moderna. ¿Y qué significa la universidad moderna? Es un debate muy grande en las ciencias sociales y en la filosofía y en las humanidades en general, el problema de la modernidad. Pero la modernidad de la universidad, tal como la entendía el movimiento de Córdoba, era hacer de la universidad oligárquica colonial una universidad científica. En el siglo XIX, en Europa, en Francia y en Alemania, surge la universidad tal como la conocemos, la universidad que forma profesionales y la universidad que investiga. Es una universidad totalmente diferente a la universidad medieval escolástica. Solo esta especie de orgullo del pasado hace que los universitarios se sientan herederos de la universidad medieval, pero esa universidad medieval comenzó a decaer hasta desaparecer prácticamente en los siglos XVI y XVII. San Marcos se crea sobre el modelo, en 1552, sobre el modelo de una universidad, la de Salamanca, que estaba en decadencia, pero además se crea sobre la base del Concilio de Trento, es decir, de la contrarrevolución frente a la reforma protestante, ¿no? Esa universidad es la reforma universitaria que se inicia aquí en el Perú en 1919, pero en realidad hay un movimiento anterior en el Cusco en 1908, en donde hay el primer intento de modificar la universidad y el rector, que es un norteamericano, un estadounidense, Giesecke, Alberto Giesecke, ¿no? Y una nieta es profesora de antropología aquí en San Marcos. Alberto Giesecke, el rector, va a apoyar esa modernización de la universidad, hacer de la universidad oligárquica colonial una universidad científica moderna. Entonces, la segunda característica de la reforma universitaria es llevar el modelo europeo de universidad a América Latina. Este movimiento, ya lo ha señalado Nicolás Lynch, ¿no? Es un largo proceso. Todo el siglo XX
en América Latina y particularmente en el Perú está marcado por las luchas por imponer la reforma universitaria, ¿no? O sea, las demandas que planteaba el movimiento reformista. Quizá los dos momentos claves son la ley de 1946, ¿no?, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, y la ley de 1961 durante el segundo gobierno de Prado. Hay dos hechos, ¿no?, en la puesta en marcha de la reforma universitaria. Uno, que es producto de el APRA. El APRA jugó un papel fundamental. Es cierto que Mariátegui apoyó la reforma universitaria, pero Mariátegui planteaba una propuesta mucho más radical que la de los reformistas que provenían de Córdoba, de las clases medias. Planteaba una universidad más vinculada a un proyecto socialista. Para Mariátegui lo fundamental, decía, frente a la generación anterior de intelectuales oligárquicos, que el problema central era el problema del indio, ¿no? Y había que basar toda la nueva generación sobre el estudio, las reivindicaciones del indio. Pero la universidad reformista, ¿no?, tenía una visión más bien de los sectores indígenas y en general de los sectores populares como sectores a los que había que llevarles el conocimiento elitista que tenía la universidad. Por eso aparece la idea de la proyección social, ¿no? Y aquí Aya de la Torre, que fue el presidente de ese congreso que se organizó en el Cusco, ¿no?, en 1919, ¿no?, fue el creador de las universidades populares González Prada, ¿no? ¿Qué sentido tenían estas universidades populares González Prada? Llevar el conocimiento de esa élite universitaria a los sectores populares, ¿no? Ese es el modelo de universidad moderna que surge con la reforma universitaria. Yo estudié, igual que Aurora, en los años 60, ¿no?, en la década de 1960. Entonces, estudiamos bajo el régimen de la reforma universitaria y por lo tanto la participación estudiantil. Yo fui miembro del Consejo de Facultad de la Facultad de Letras, donde éramos donde estudiábamos lo de sociología, ¿no? Había el derecho de tacha, como ha dicho Aurora. La universidad estaba organizada en facultades, ¿no? Comenzó a democratizarse el acceso. En la década del 60 en el Perú había 40.000 estudiantes universitarios, ¿no?, en esas 8, creo, universidades que había en el país. Actualmente los estudiantes universitarios son alrededor de 1 millón, ¿no? O sea, se ha democratizado el acceso a la universidad. Este modelo de reforma universitaria que se había aprobado en 1961 va a ser considerado insuficiente. Nicolás Lynch ha citado a Augusto Salazar Bondi, ¿no?, que fue un filósofo, ¿no?, en una conferencia en donde señala las virtudes, ¿no?, del movimiento reformista. Lo tuve como profesor de filosofía. En 2 cursos lo tuve a Salazar Bondi. Era profesor del curso de Introducción a la Filosofía y el curso de Ética y Moral, ¿no?, que también seguí con Salazar. Pero Salazar, igual que otros intelectuales, un brasileño especialmente, Darcy Ribeiro, cuestionaron cómo funcionaba la universidad, ¿no?, porque
las cátedras eran casi feudales. Actualmente ya no se habla de cátedras, ¿no? Solo medicina mantiene la idea de la cátedra, que son los departamentos, ¿no? Entonces el catedrático era el jefe de la cátedra, hacía la clase inaugural y el resto de clases la dejaba en manos de los profesores asociados auxiliares. Los miembros del Consejo de Facultad, por ejemplo, en la época que yo estuve en el Consejo de Facultad, eran los profesores principales. Y tenía que morirse un profesor principal para que hubiera un recambio. Era una universidad jerárquica. O sea, la reforma universitaria no logró transformar de manera profunda la universidad. Y por eso surge el proyecto del régimen militar. Velasco Alvarado, ¿no?, dirige el golpe militar de 1968 y una primera reforma que establece la reforma de la universidad y crea un modelo vertical autoritario de universidad. Desaparece las facultades, ¿no? La participación del tercio estudiantil prácticamente es anulada. Se establece un sistema nacional de las universidades peruanas, lo llamaba el Consejo de la Universidad Peruana, el CONU, ¿no?, que controlaba e intervenía a las universidades según sus intereses. Ese modelo fue el primer intento de transformar la universidad reformista, pero fracasó. Se empantanó el proyecto del régimen militar. En 1969 se había promulgado un estatuto de la Universidad Peruana, pero en 1972 se promulgó la Ley General de Educación, y dentro de la Ley General de Educación había un capítulo sobre la universidad. Ha sido, curiosamente, el único momento en la larga historia de la universidad del siglo XX y del siglo XXI en donde se dejaba en manos de los propios universitarios establecer su manera de organizarse académica y administrativamente, ¿no? La ley del 72 del gobierno militar, curiosamente, dejaba en manos de los profesores y de los estudiantes el que elaboraran su propio estatuto. Y de hecho se convocó a una asamblea estatutaria. Y para participar en la asamblea estatutaria se produjeron elecciones de estudiantes y profesores. Yo entré a enseñar a San Marcos en 1970, ¿no? Y una de mis primeras actividades en San Marcos fue participar en esas elecciones. Sin embargo, allí ganaron los principales, ¿no?, y dejaron a los auxiliares. Yo era profesor auxiliar de lado, ¿no? Hicieron un estatuto en donde uno de los grupos que dominaba el movimiento estudiantil, Patria Roja, fue determinante. Ellos tuvieron el control de la asamblea estatutaria y elaboraron un estatuto que podría decir revolucionario, ¿no?, y el gobierno militar no lo aprobó. Y a partir de allí, desde el año 73 hasta el 84, la universidad se organizó sobre la base de un estatuto que había sido de una ley que había sido derogada. Y recién en 1983 se establece una nueva ley que recoge nuevamente los postulados de la reforma universitaria. También es el APRA, Luis Alberto Sánchez, con un representante del Partido Popular, del PPC, ¿no?, el Partido Popular Cristiano, que elaboran esta nueva ley del 83. Y el 84, el nuevo estatuto que recoge en aspectos fundamentales la idea de una universidad democrática, popular y científica, como dice el capítulo primero del Estatuto del 84.
esta universidad reformista, ¿no?, que había sido cuestionada por el régimen militar que establece un sistema autoritario y vertical de universidad, tampoco va a salir adelante. Y en la década del 90, con el régimen de Fujimori, ¿no?, y con la imposición de esta contrarrevolución que es el neoliberalismo, se plantea lo que ya también Nicolás Lynch nos ha explicado, ¿no?, el decreto legislativo 882, ¿no?, llamado de apoyo, financiamiento del desarrollo de la inversión privada en educación, ¿no?, donde se crean las universidades con fines de lucro, ¿no?, y va no solamente a implicar el desarrollo de estas universidades empresa, ¿no?, cuya finalidad no es el conocimiento y la transmisión del conocimiento y la formación de profesionales, sino, como toda empresa, la finalidad es obtener ganancias. Esta es la universidad neoliberal que se ha impuesto como el modelo dominante, ¿no? Este modelo dominante, ¿no?, se basa en la idea de convertir la educación en una mercancía y dejar de lado la educación como un servicio. La educación siempre ha sido un servicio. Yo estudié en esta universidad gratuita, ¿no?, prácticamente, ¿no?, pagábamos unas tasas mínimas, ¿no? De otra manera yo no hubiese podido estudiar en la universidad, ¿no? Esa universidad, con esta reforma neoliberal, ha dado paso a una universidad en donde el mercado es el que decide las posibilidades de estudio de determinadas de los estudiantes. Evidentemente que esta universidad neoliberal está transformando de manera peligrosa la universidad y la sociedad. Se está rompiendo, se está erosionando el tejido social, ¿no?, porque es una universidad que lleva al individualismo exacerbado. Ya también Nicolás Lynch nos ha planteado, ¿no?, de un lado la privatización de la universidad, que se inicia con este decreto legislativo, ¿no?, y que en la actualidad son las universidades empresas las mayoritarias en el Perú. Pero por otro lado hay la otra característica, la tecnocratización de la enseñanza. Por eso el SUNEDU, pero en realidad es una perspectiva que proviene de las instituciones supranacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano, que plantean que, por un lado, ¿no?, se forme lo que llaman el capital humano, ¿no?, que es, creo, la forma más perversa de referirse a la formación profesional. Convertir al ser humano en un objeto, a un capital, y la idea de la empleabilidad de este capital humano, es decir, no es problema de la sociedad si alguien no encuentra trabajo, es el problema de la persona. Culpabilizar al estudiante de no estar bien formado, de no ser empleable, ¿no?, que es uno de los términos del neoliberalismo. Y para eso la universidad busca formar profesionales teniendo en cuenta lo que ha aparecido como una novedad, ¿no?, un currículum por competencias, es decir, un currículum en función de las necesidades del mercado. Y haber convertido, ese es otro criterio, porque no solamente la universidad de empresa, la que se forma según el decreto legislativo 882,
ha desarrollado esta visión mercantilista de la educación, también ha influido sobre las universidades públicas, ¿no?, que buscan autofinanciarse y también buscan desarrollar esta formación tecnocrática y establecer su currículum por competencias. Y un elemento que da cuenta para mí de manera bastante clara esta tecnocratización de la universidad, incluyendo la universidad pública, es la idea de haber convertido lo que el movimiento reformista llamaba proyección social en responsabilidad social. Entonces ahora son las oficinas de responsabilidad social como cualquier otra empresa, ¿no?, para vincularse con el conjunto de la sociedad. Frente a esta tecnocratización y privatización, creo que han surgido dos líneas principales de reflexión para transformar la universidad. Una plantea la idea de una segunda reforma universitaria. Nicolás Lich fue ministro de Educación y cuando fue ministro nombró una comisión, ¿no?, para llevar adelante la segunda reforma universitaria, y tuvo bien incorporarme a esa comisión. No era que se pensara de que íbamos a realizar una segunda reforma universitaria por decreto, ¿no?, lo cual era absurdo, ¿no? No era lograr una reforma universitaria desde arriba, era imposible. Lo que se buscaba era generar un movimiento lo suficientemente amplio entre profesores y estudiantes que apoyara una nueva reforma universitaria. El eje de esta nueva reforma universitaria era ya no la de ampliación, la democratización, tanto en el acceso como en el gobierno de las universidades, que ya se había conseguido, sino la calidad de la formación profesional y la investigación. Ese era el eje de una segunda reforma universitaria. Pero hay otra línea de reflexión que creo que se entronca con una reflexión, con las reflexiones de Mariátegui, que es la de incorporar los saberes de los pueblos indígenas a la vida universitaria. La universidad colonial, pero también la universidad reformista, marginó los saberes de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Estos saberes, que son fundamentales para lograr un orden social que haga posible la supervivencia de la especie humana, amenazada por la crisis ecológica, por el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global está poniendo en peligro la existencia de los seres humanos. Hay que recurrir a estos pueblos que han convivido armoniosamente con la naturaleza. Y esos saberes que fueron excluidos, subordinados, marginados por la universidad, necesitan ser reincorporados. No para desplazar a los saberes occidentales, de la ciencia occidental, de la ciencia eurocéntrica, sino para establecer lo que un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, llama el diálogo de saberes o la ecología de saberes, que los saberes de la ciencia occidental son parte de los saberes más amplios que existen en el mundo. Una reforma de la universidad, ¿no?, implicará, por lo tanto, incorporar estos saberes y también los de la nueva ciencia, centrados, como ya se ha señalado por muchos autores, en una epistemología de la complejidad, ¿no?, en donde se eliminen las arbitrarias separaciones, las arbitrarias
separaciones en disciplinas. ¿Qué sentido tiene separar antropología de sociología o sociología de historia o de economía? Solo podremos entender la vida social en una visión que dé cuenta de esa complejidad. Y para eso es necesario superar esta organización disciplinaria de la universidad, en donde podamos estar en contacto, en relación, las diversas maneras de enfocar el estudio de la realidad, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. En la actualidad cada facultad es un pequeño feudo, un mundo separado, ¿no?, sin ningún vínculo con otras facultades. Ahora tenemos la posibilidad de contar con la participación de la doctora Aurora Marrú de la Facultad de Educación, pero son situaciones extraordinarias, ¿no? No hay orgánicamente no hay una posibilidad de establecer una mayor relación. Creo que se perdió la oportunidad con el estatuto, ¿no? El estatuto ha mantenido lo que ya se había aprobado el año 84, que es las facultades y los departamentos, y esta división que no tiene ningún fundamento entre departamento y escuela, ¿no?, que más bien mantiene la antigua división del estatuto del gobierno militar entre departamento y programa. Creo que se hubiese podido avanzar hacia áreas de investigación, áreas de conocimiento, problemáticas mucho más amplias que las estructuras disciplinarias que actualmente nos rigen. Pero esto implicaría una gran movilización, un movimiento para ir en contra de los intereses creados, porque las universidades se han convertido, y los departamentos y las facultades, en estructuras de poder, y es difícil modificar esas relaciones de poder, ¿no? Por eso una reforma universitaria que sea continuación de la reforma del año 18 de la que se inició en Córdoba, necesita una mayor movilización de estudiantes y profesores. Y quizá sea fundamental la participación de la sociedad civil, ¿no?, que es finalmente la que sostiene, la que mantiene a la universidad a través de los impuestos que se pagan. Una nueva reforma universitaria que sea continuación y superación de la reforma de Córdoba, creo que es una de las tareas pendientes para el movimiento universitario, tanto de estudiantes como de profesores. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor.